stop the spread. COVID-19 can be deadly. The time to act is now. ¿Se han lavado las manos hoy 100 veces? ¿Han hecho sus clases online hoy? ¿Han ayudado en la casa el día de hoy? Ok, se han ganado el premio mayor. Un viaje todo incluido a Bora Bora. ¡México! No puede ser. Y un viaje todo incluido a Dubái por 3 meses. ¡Yasa! ¿Qué es esto? Espérate, ¿qué es esto? Una Yo tarjeta lo de crédito ilimitada. ¡Qué emoción! ¡Ay, no puede ser! ¿Qué? Vence el 31 de mayo del 2020. ¡No! Bienvenidos a New Life Canadá. Espero que estén súper bien. Y bueno, gracias a todos aquellos que han estado tan pendientes por este nuevo video que estamos subiendo. Espero que lo disfruten muchísimo. Esa alerta que ustedes vieron ahí ya se llama una alerta de emergencia, se llama así, que el primer ministro Justin Trudeau anunció que oficialmente, bueno, sobre todo Ontario, porque Ontario es donde han habido más casos, bueno, ahora Quebec ya es donde hay más casos, pero en ese momento Ontario tenía la tasa de muertes y de infectados más alta. Entonces enviaron una alerta de emergencia diciendo que obviamente el COVID-19 es mortal, que debemos quedarnos en casa, que esto no es un juego y que alerta de emergencia no significa tal vez toque de queda, pero es como el paso anterior al toque de queda. Igualmente sigue siendo muy importante. Lo mandan como una alerta, como pudieron ver en el televisor y en los celulares. Lo envían así, suena y suena como 3 veces en 10 minutos. Así. Y sí, así. Entonces eso es un sistema que se usa mucho aquí en Canadá, que se llama alerta Amber, que anuncia cuando un niño es secuestrado. Si llega a pasar eso, se envía así la alerta y llega una alerta al celular diciendo tal niño fue secuestrado, se le vio la última vez con tal persona. Mandan toda la información del sospechoso, la placa, la estatura, el color de piel, de ojos, de chaqueta, si le gusta el helado, si no le gusta, o sea, literal, envían todo. Entonces dice, bueno, la última vez que se vio fue en tal zona, si lo han visto, lo conocen o lo que sea, llamen de 1 al 911. Entonces eso uno puede estar a las 3 de la mañana y suena, suena, se va a acabar el mundo. Pero no, es la alerta. El gobierno decidió implementar ese mismo sistema de alertas a la alerta de emergencia. Hola. Que originalmente es la alerta ámbar. Esta alerta ámbar es muy eficiente porque la mayoría de veces se logra encontrar al niño, y es un sistema realmente necesario para ese tipo de cosas que el gobierno, que el país lo ha logrado manejar muy bien. Vamos a la segunda historia. Entonces, recuerden que en el anterior video, si no lo han visto, vayan, vean el anterior primero, que se llama Que no te pase esto en Canadá. Míralo para que entiendas. Entonces, yo estaba a punto de contar una historia muy chistosa que me ocurrió aquí en Canadá, que fue uno de los días más felices en este país, uno de los días también más chistosos. Entonces, se trata de que yo me gané un premio académico de inglés en mi primer año de estar aquí. Entonces hubo una ceremonia pues de la entrega de premios. Entonces es muy chistoso como a mí me llamo, dicen Juanita Castro Rodríguez. Y fue muy chistoso porque el Juanita y el Castro lo dijeron muy bien.
Y luego yo ya me iba a devolver, yo ya me iba a salir de la tarima y bueno, todo el mundo está aplaudiendo, bla, bla. Y luego yo escucho, todo el mundo hace silencio y mi papá grita: Yo soy tu padre. no, él no dijo eso. Y yo, no puede ser que En esto esté español, pasando. en español En además. español, además. Bueno, para que entiendan el contexto de esto, siempre desde que yo tengo memoria, siempre que yo tenía presentaciones de ballet o de colegio, de música, mi papá estaba siempre en el público y yo estaba acostumbrada a que él gritara: buena, Juanita. Y eso a mí me motiva mucho porque yo sabía que él estaba ahí, que me había visto. Porque creo que el mayor temor de todo niño chiquito es que sepa que uno se está presentando y los papás no están ahí. Entonces él hacía eso como para mostrarme que estaba orgulloso y que él me estaba viendo. Entonces, bueno, pues obviamente nunca volvió a pasar, bueno, que yo me acuerde como más grande, porque pues yo ya casi no estaba teniendo presentaciones y eso. Y bueno, yo vengo acá y era como el premio más reciente que he tenido. Él llega y grita eso y todos los papás toteados de la risa, porque pues aquí el canadiense y la gente que va acá es muy puesta, es muy respetuosa. Entonces los papás no son así como los latinos que se paran y aplauden y gritan: ¡ese es mi hijo! ¡Sí, ese es mi hijo! No, acá todo es como muy feliz para mí ese día, porque la única estudiante que haya tenido como eso chistoso o diferente a las otras experiencias en ese día de premiación. And Juanita Castro Rodriguez. And Juanita Castro Rodriguez. ¡Bien, Juanito! ¡Bien, Juanito! ¡Bien, Juanito! No way. Hoping the water way. rises, you built a wall. No way. Bueno, entonces, ¿cómo me gané ese premio? Pues ese día yo no sabía nada, pero habían llamado a mis papás. Yo no sabía. Entonces hay algo en mi colegio que se llama Rock Rally, que tú vas y los papás que van, los papás pueden ir aunque sus niños no han ganado nada. Pero originalmente los papás van para ver a sus niños ganar un premio. Yo ese día solo vi a mis papás, pero yo entré con mis amigas y después vi a mis papás. Eso solo pasa cuando los niños se ganan premios. Todos esos rock rallies que yo tenía, siempre miraba por mis papás. Y yo miré y estaban ahí, yo estaba como ¡ah! Y después me llamaron Me gané un premio, acá lo vamos a poner. Piu, 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 piu. Acá está la foto. Entonces, esa fue mi historia. Hace 18 meses que esa calle era la que recorríamos con Diana, casi que en otoño, donde había mucho frío, ya se estaba aproximando el invierno, y recuerdo que caminábamos estas calles lloviendo, con mucho frío, y íbamos a buscar el bus cada vez que salíamos de una casa que estábamos aquí cerca. Y es para mí muy gratificante hoy poder estar desde este edificio que estamos visitando. Increíble hoy haciendo una toma desde las instalaciones de uno de los lugares donde pasábamos con mucha incertidumbre, sin saber qué iba a ser el futuro nuestro. Con el tema de los carros acá, muchas veces uno dice sí, el carro hay que tenerlo, hay que comprarlo, y bueno, nosotros finalmente nos lanzamos a comprar un carro. Y recuerdo que cerca de la casa el carro empezó a oler caucho quemado. Yo dije, se dañó el motor, ¿qué le habrá pasado? Estaba muy preocupado por eso y había conseguido un mecánico, pero el mecánico que tenía que visitar estaba más o menos a casi 45 minutos de mi casa, es muy lejos, así que dije, debe haber algo cerca aquí de mi casa, y me fui para un sitio, me lancé a la aventura. Yo dije, no sé ni cómo lo va a preguntar, busqué un par de palabras y dije, voy a armar una frase con esto, y llegué a una estación de gasolina y me dijeron que ahí había un mecánico. Fuimos con Diana, entramos a donde el mecánico, y cuando nos atiende, pues yo le digo que hay un mal olor en el carro, que si él lo puede mirar. Él se acerca, lo mira, destapa el capó y dice, no, esto no es peligroso, no hay ningún problema, ustedes pueden manejar así el carro. Me pareció muy amable el señor, y por hacer más conversación con él, le digo yo, ok, where are you from? Entonces él me dice, Armenia. Y yo,
no, Armenia, hermano, puede ser que usted sea de Armenia. Armenia es una berraquera de ciudad. Y entonces el tipo como que se queda mirándome. Y a mí me gusta mucho Armenia, yo acabo de ir, se llama Sergio. Así que yo dije, si se llama Sergio, es de Armenia, yo dije, no, este man es un paisa, un berraco. Resulta que era de Armenia, otro país. ¡Ay, qué bruto, focalicero! Dale like. Suscríbete, activa la campanita para recibir notificaciones. Comparte este video con todos tus amigos, con tu familia, así se vayan a venir a Canadá o no. Solo para que se rían un rato. Y bueno, espero que estén muy bien, estén en familia y estén saludables y positivos en este momento de cuarentena, y que coman mucha pizza y bueno, que hagan ejercicio. Y que compren cosas online. Sí, compren cosas online. Adiós, nos vemos. ¡Bah! La historia que yo les iba a contar es otra cosa que nos pasó súper chistosa, que resume básicamente lo que vivimos, la seguridad que vivimos en este país. Mamá, échale el arroz a un zorrito. Mamá, échale el arroz a un zorrito. Mamá,